13 hechos fascinantes sobre la vida privada en el Antiguo Egipto. Hoy vamos a ver 13 datos fascinantes sobre la vida íntima en el Antiguo Egipto. Seguro que te impactará lo que hacían, desde vibradores de abeja hasta semen que salía de la columna vertebral. Pero antes hagamos este viaje a la historia egipcia. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguno de los vídeos intrigantes y curiosos que publicamos cada semana. El sexo en el Antiguo Egipto funcionaba a lo largo de un eje de placer y decoro muy diferente al del contexto occidental moderno, pero eso no significaba que los antiguos egipcios hicieran todo lo que se les ocurría. Por ejemplo, los antiguos egipcios pensaban que las representaciones visuales de animales teniendo sexo eran menos ofensivas que las relaciones entre humanos. Las representaciones de relaciones sexuales con animales, cadáveres y hermanos tienen un lugar en la historia de la sexualidad en el Antiguo Egipto. Si pensabas que los romanos y los griegos eran iguales cuando se trataba de las cosas más extrañas sobre el sexo, espera a ver a los antiguos egipcios. Los antiguos egipcios tenían reglas estrictas sobre asuntos como el adulterio y fueron los primeros en desarrollar formas de control de la natalidad. También mantuvieron registros de sus prácticas que allanaron el camino para los avances en las relaciones sexuales en los siglos venideros. Abusaron de algunas momias. La necrofilia ocurrió durante el proceso de embalsamamiento. La mayoría de la gente sabe que los antiguos egipcios practicaban la momificación, pero los embalsamadores que realizaban el proceso no siempre eran respetuosos con los cuerpos. El antiguo escritor Heródoto registró rumores de que al menos un embalsamador se acostaba con el cadáver de una mujer hermosa, lo que generó preocupaciones sobre las relaciones sexuales entre los embalsamadores y los cuerpos de mujeres famosas o particularmente atractivas. La gente desaprobaba la práctica, y si los colegas descubrían que un embalsamador estaba usando un cadáver con fines carnales, lo denunciaban. Según Heródoto, para protegerse de la necrofilia, las familias no entregaban inmediatamente los cuerpos de mujeres fallecidas que habían sido grandes bellezas. En cambio, las familias esperaron unos días a que el cadáver se descompusiera un poco. Crearon métodos anticonceptivos. Utilizaron estiércol de cocodrilo y goma de acacia para el control de la natalidad. Al igual que las civilizaciones modernas, los antiguos egipcios querían cierto grado de control sobre su planificación familiar. Esto los llevó a crear métodos de control de la natalidad. Una mirada cercana a los papiros antiguos sugiere que usaban goma de mascar hecha de savia de acacia para cubrir la boca del útero durante el coito. Y hay al menos algo de apoyo para la efectividad de este enfoque, ya que la goma arábiga contiene ácido láctico, un espermicida conocido. Otro método practicado por ellos fue la aplicación de una combinación de miel y bicarbonato de sodio dentro de la vagina. Otra opción era un tipo de diafragma hecho con estiércol de cocodrilo, dátiles, acacia y miel. Vibrador hecho con abejas. Cleopatra supuestamente hizo un vibrador con abejas. Según Shakespeare, el supuesto apetito sexual de Cleopatra es materia de leyenda. Cuando llegaron los romanos, Cleopatra tuvo un hijo ilegítimo con Julio César. Más tarde se vinculó sentimentalmente con Marc Antony, lo que finalmente le costó la vida. Pero cuando sus habitaciones estaban vacías, Cleopatra supuestamente encontró otras formas de entretenerse. Se rumorea que llenó una calabaza hueca con una caja de papiro vacía llena de abejas enojadas y luego usó el dispositivo improvisado como vibrador. Para ser claros, la historia del vibrador de abejas siempre ha sido un rumor de origen desconocido, pero la teoría dice que las abejas que pululaban dentro del artilugio lo habrían hecho vibrar y moverse, haciéndolo ideal para los supuestos propósitos de Cleopatra. Zoofilia o mera representación artística. En particular, los jeroglíficos egipcios que datan del año 3000 a.C. representan humanos durmiendo con animales. Los dioses y diosas egipcios a menudo tomaban la forma de animales, por lo que había una conexión divina con la idea de la relación humano-animal representada en los jeroglíficos. Además,
Los antiguos egipcios consideraban los actos físicos realizados entre un ser humano y un animal menos visualmente ofensivos que los realizados entre dos humanos. Por lo tanto, algunos argumentan que lo que parece ser una bestialidad jeroglífica es una representación codificada de la relación entre dos humanos. La práctica del incesto. El incesto era común entre los dioses, las diosas y la realeza del antiguo Egipto. La mayoría de las personas en el antiguo Egipto no practicaban el incesto, pero la realeza egipcia y los dioses mitológicos solían casarse y tener hijos con sus hermanos. Sesineptis, Osiris e Isis, y Suitefnut son solo algunos, de parejas de hermanos de la mitología egipcia. Y debido a que a la realeza le encantaba imitar a los dioses, los hermanos que gobernaban Egipto a menudo se casaban entre sí. Desafortunadamente, todos estos matrimonios dieron lugar a líneas familiares débiles con muchos defectos genéticos. Los estudiosos creen que Tutankamón, por ejemplo, tenía una enfermedad ósea degenerativa, paladar hendido y columna vertebral curva, entre otras dolencias. La virginidad no tenía valor. A nadie realmente le importaba la virginidad. Los egipcios no pusieron mucho énfasis en la virginidad, casarse con una virgen no tenía sentido. Las relaciones prematrimoniales se practicaban abiertamente, siempre que ocurrieran entre dos personas solteras, no había ningún estigma asociado. La virginidad tampoco tenía el mismo significado religioso que tenía para los romanos, quienes colocaban la virginidad femenina junto a la piedad y consideraban la moderación sexual como una virtud. El adulterio era casi imperdonable. Engañar a tu cónyuge era un gran problema, si eras mujer. Aunque las relaciones sexuales prematrimoniales eran buenas y gratuitas, después de casarte, estabas más o menos atrapado en esa unión, por supuesto, eso era si eras mujer. Los antiguos egipcios consideraban a las mujeres casadas especialmente sagradas, por lo que tener relaciones extramatrimoniales era un gran tabú moral y social. No sorprende, entonces, que los castigos para los culpables de infidelidad fueran extremadamente duros. Una aventura consensuada con una mujer casada podría resultar en que ambas partes fueran azotadas, mutiladas o, en algunos casos, ejecutadas. Por supuesto, un hombre casado que se acostó con una mujer soltera solo tuvo que lidiar con un poco de vergüenza social. En el antiguo Egipto, el divorcio solo se permitía bajo dos condiciones: falta de hijos o infidelidad por parte de la esposa. Mitos divinos sobre la masturbación. El antiguo mito egipcio no se preocupaba por la biología del nacimiento humano para crear sus dioses y diosas. Según la cosmología, el primer dios, Atum, salió de la nada, esencialmente se creó a sí mismo a partir de un charco de limo primordial y luego se puso a trabajar para crear el mundo. Pero primero, se masturbó. Inmediatamente después, escupió al dios Suya, la diosa Tefnut, de su boca y ellos, a su vez, crearon más dioses y diosas y más aspectos de la civilización. Los antiguos egipcios consideraban importante la parte de la masturbación de esta historia, por lo que el placer propio masculino adquirió un elemento casi divino. Incluso hay informes de faraones masturbándose ceremonialmente en el Nilo. Dibujos pornográficos sobre papiro. Los antiguos egipcios produjeron al menos algo de material para adultos. A diferencia de los antiguos romanos, los antiguos egipcios no fueron particularmente progresistas en lo que respecta a las imágenes pornográficas. Sin embargo, existían algunas imágenes eróticas, siendo el ejemplo más famoso el papiro erótico de Turín, que contenía una serie de viñetas sexuales. Con 2,5 metros de largo y 25 centímetros de alto, 2/3 del papiro representan a un hombre teniendo relaciones sexuales con una mujer joven. En este papiro, ilustra diferentes posiciones, cada una más atrevida y creativa que la anterior, incluida una de la pareja en una inverosímil configuración en un carruaje. Muchos expertos sienten que el papiro erótico de Turín era la idea de sátira de los antiguos egipcios, no algo que consideraran legítimamente sexy o destinado a la excitación.
El mito egipcio sobre la oralidad. El primer registro conocido de oralidad aparece en la mitología egipcia. La resurrección de Osiris es un clásico de la mitología egipcia antigua. También es el primer registro conocido de felación en la historia. El dios mata a su hermano Osiris y lo corta en pedazos, pero su hermana Isis vuelve a ensamblar las partes dispares con la esperanza de resucitar a Osiris. Solo hay un problema, le falta el pene. Entonces Isis fabrica un nuevo pene de arcilla y lo sopla, y la acción resucita a Osiris. Énfasis en los genitales masculinos. Ponen mucho énfasis en los genitales masculinos. Los antiguos egipcios generalmente usaban amuletos en forma de representación de los genitales, masculinos y femeninos, como símbolos de prosperidad y fecundidad. El caparazón de Cauri, que se parece a los genitales femeninos, es un ejemplo. Los relieves tallados de las tumbas, algunos que datan del año 2500 a.C., también muestran otra preocupación egipcia por los genitales, la práctica de la circuncisión. Según Paula Veiga, académica de la Universidad de Lisboa, en términos quirúrgicos, la circuncisión puede ser la cirugía más antigua conocida en Egipto. Asimismo, Heródoto registró que los sacerdotes debían afeitarse regularmente y someterse a la circuncisión. Sin embargo, los relieves muestran niños que se acercan a la pubertad, no bebés, siendo circuncidados. Veiga afirma que esto se debió a que los egipcios veían la circuncisión como un rito de iniciación. El semen salió de la columna vertebral. Los antiguos egipcios pensaban que el semen provenía de la columna vertebral. Los antiguos egipcios tenían una comprensión única del semen y de dónde procedía. Aunque el semen juega un papel elevado y espiritual en muchos de sus mitos, los egipcios pensaban que la columna vertebral era la parte del cuerpo que producía esta sustancia sagrada. Específicamente, pensaron que provenía de una vértebra sagrada en la columna vertebral. Y esta opinión siguió siendo un hecho aceptado años después, incluso Platón lo creía, llamando al semen un flujo suave de la columna vertebral. El semen de los dioses. Uno de los mitos fundacionales del antiguo Egipto involucraba dos dioses y el semen. El antiguo mito egipcio de Ses y Horus tiene un componente exclusivamente sexual, relacionado con las creencias más amplias de la cultura sobre el sexo, la fecundidad, los orígenes y el poder. En el mito, Ses y Horus, dioses con una relación conflictiva, descansan y Ses intenta penetrar a Horus. Si los otros dioses descubrían que Horus estaba teniendo este apareamiento, lo evitarían, por lo que intervino la madre de Horus, Isis. Horus atrapó el semen de Ses en su mano antes de que pudiera entrar en su cuerpo y lo arrojó al río Nilo. Entonces Isis tomó el semen de Horus y lo esparció sobre un poco de lechuga, que le dio a Ses. Debido a este engaño, los dioses decidieron que fuera Horus quien penetrara a Ses, y no al revés, y menospreciara a este último. Eventualmente, Horus se convirtió en el rey de Egipto. Entonces, ¿qué te pareció el video de hoy? ¿Ya conocías estos datos fascinantes sobre el sexo en el antiguo Egipto? ¿Crees que mucho ha cambiado desde la locura de esa época hasta la actualidad? Háganos saber su opinión sobre este asunto, ya que nos encantaría saber de usted y responder a sus comentarios a continuación. Y no olvides ayudar a nuestro canal suscribiéndote y haciendo clic en la campana para recibir todas las notificaciones. Y si quieres disfrutar y aprender un poco más, no olvides pinchar en alguno de estos videos que te proponemos. Hasta el próximo video.